Entonces, tenemos este primer ejercicio en donde dice, ¿cuál es la constante de equilibrio para la reacción que tenemos aquí a 25 grados Celsius? Tenemos el hierro 2 reaccionando con plata, pasando a hierro 0, plata más. Entonces, tenemos que recordar la expresión, ¿cierto?, que relaciona el potencial de celda con la constante de equilibrio. Entonces, esta es la expresión que ya conocemos. Y de aquí, entonces, si conocemos el potencial de celda, ¿cierto?, lo podemos determinar, entonces podemos determinar el valor de la constante. Entonces tenemos nuestro proceso de oxidación, que sería de hierro 2 a hierro 0. Perdón, la oxidación, perdón, que era de plata a plata más. Sí, porque esta es la plata la que se está oxidando, de plata a plata más. Tenemos nuestra oxidación, plata 0 a plata más. Y tenemos nuestra reducción, entonces, que es de hierro 2 a hierro 0. Ahí está. Hierro 2 a hierro 0. Entonces, sería nuestra reducción. ¿Qué sabemos aquí? Que tenemos 2 electrones para la oxidación y 2 para la reducción. Por lo tanto, nuestro N, ya lo sabemos, que es igual a 2. Ya, si tenemos el N igual a 2, ya tenemos este valor N, nos faltaría determinar el valor de potencial de celda. Entonces, lo podemos hacer considerando los valores de potencial de las reacciones tal cual como están escritas. Sería plata, y la plata sería un valor de menos 0,80, según tabla. De hierro 2 a hierro 0, escrito en ese sentido, es de menos 0,44 volt. Entonces sumamos, nos quedaría menos, ¿cierto?, 1,24 volt. Ya, esto es una reacción que no va a ocurrir de manera espontánea, pero podemos determinar su potencial de celda. Ya, tenemos el potencial de celda que lo determinamos, ¿cierto?, escribiendo las semireacciones y dando vuelta, ¿cierto?, la reacción y cambiando el signo según lo que aparece en tabla. Si no, lo otro también es utilizando los potenciales de reducción directamente de tabla, pero recuerden que aquí es una resta. Y si reemplazamos los valores, de todas maneras llegamos al mismo valor, que es menos 1,24 volt. Ya pensando en las dos maneras que podemos determinarlo. Ya, tenemos esto, tenemos el potencial, tenemos el valor de N, podemos despejar entonces de esta expresión que tenemos aquí, podemos despejar entonces la constante. Entonces pasamos el N multiplicando al potencial, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, ¿cierto? Y nos queda el logaritmo de la constante de equilibrio y aplicamos, ¿cierto?, el factor 10 elevado a toda esta expresión para que nos quede el valor de la constante. Potencial de celda menos 1,24 volt. Pot 2 es el N y 0,0592 volt. Y ahí nos quedaría, si nos hace el cálculo, que la constante sería de 1,28 por 10 a la menos 42. En realidad es una constante muy pequeña, porque si se fijan, esta reacción en realidad no ocurre de manera espontánea, en realidad porque tenemos un valor de constante que es muy, muy, muy pequeño. Entonces tenemos la relación entonces potencial y constante. Aquí tenemos una consulta, dice, ¿tendrá lugar la siguiente reacción de forma espontánea? Para saber si es espontánea, el potencial, ¿cierto? El potencial de celda tendría que ser positivo, ¿cierto? De tal manera que el delta G no dé negativo. Entonces, vamos a determinar si esta reacción ocurre de manera espontánea a 25 grados Celsius, si es que, se fijan, y aquí tenemos una condición que no es la estándar, porque el hierro es 0,6 molar y el cadmio, perdón, es 0,010 molar. Esta es nuestra reacción de óxido de reducción. Entonces vamos a ver si esto es espontáneo o no. ¿Cómo va a terminar? Si esto es espontáneo o no, me encima en condiciones que no son las espontáneas. Entonces vamos a determinar primero, ¿cuál es la oxidación? Que de cadmio pasando a cadmio más 2. Y la reducción es de hierro 2 pasando a hierro 0. Tenemos los electrones, que en este caso son 2. O sea, el N es igual a 2. Ya lo tenemos claro. ¿Qué expresión necesitamos? Bueno, también necesitamos calcular el potencial de celda en condiciones que son las condiciones estándar. Un valor de
menos 0,04 volt. Ya, entonces tenemos el N, el potencial en condiciones estándar, entonces nos faltaría calcular en condiciones no estándar. Y aquí tenemos la ecuación de Nernst para determinar, ¿cierto?, el potencial en condiciones no estándar. Entonces, potencial va a ser el potencial en condiciones estándar, el N y el Q. Entonces, reemplazamos el potencial estándar menos 0,04 volt, que es lo que hemos determinado según tabla, menos, ¿cierto? 0,0592 volt partido por N. Y el N, ¿cierto?, es el flujo de electrones que está ocurriendo, que es 2. ¿Logaritmo de qué? De Q. ¿De Q? ¿De qué reacción? De esta reacción. Recuérdense que Q es producto, la concentración de los productos, partido por la concentración de los reactantes, considerando los coeficientes estequiométricos, y en este caso tenemos Q es producto. Producto, el hierro no va porque es sólido, solamente el cadmio. Entonces tendría que ser la concentración de cadmio más 2, dividido por lo del reactante. El reactante es el cadmio no va porque es sólido, nos quedaría solamente hierro 2. Y eso es lo que colocamos aquí en Q, logaritmo de Q. Y Q es la concentración de cadmio, y cadmio es 0,010, 0,010, dividido por la concentración del hierro, y el hierro es 0,6, 0,6. Entonces calculamos entonces el valor de potencial que da más 0,013. Por lo tanto, el potencial es positivo, la reacción es espontánea. Faltó el bol aquí. Ya, entonces tenemos cómo utilizamos, ¿cierto?, la ecuación de Nernst para determinar el potencial en condiciones no estándar, ¿cierto? Podemos calcular la constante de equilibrio como lo que hicimos recién, ¿cierto? Y ahí tenemos más o menos el uso de las ecuaciones que hemos visto hasta el minuto. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar sumamente claro. Y claro, también tiene que estar bien claro cómo determinamos el valor de potencial de la celda. Entonces ahora con todo esto que hemos visto, solamente una visión panorámica, ¿cierto?, de lo que son las baterías. Las baterías. Las baterías las tenemos bien, bien cercanas y las usamos bastante, y en realidad lo que tenemos en una batería es una reacción de tipo redox. Vamos a revisar algunas de estas baterías. Tenemos una batería de celda seca, que fue de las primeras baterías que se empezaron a utilizar, que era de Leclanché. Entonces tenemos un electrolito. Porque si fijan, aquí tenemos varias cosas en una pila. Tenemos, ¿cierto?, el ánodo, que estaría en la superficie, y el cátodo, que estaría en el interior. Entonces, entre esos dos electrodos tienen que ocurrir las reacciones redox. Entonces, bueno, tenemos que tener una pila. Entonces, generalmente utilizamos una pasta que tiene el electrolito. Acuérdense que tenemos eh, que, que esto fluya, ¿cierto?, en el electrolito, y se mantengan las cargas positivas y negativas en el sistema. Entonces, nuestra pasta, nuestro electrolito es como el puente salino. Actuaría como las veces de puente salino. Sería la mezcla de cloruro de zinc con cloruro de amonio. En el ánodo, entonces, está ocurriendo lo que es la oxidación de zinc más 2. Y en el cátodo, que es nuestra barra de grafito, el dióxido de manganeso es el que se reduce. Entonces, tenemos, se liberan 2 electrones aquí, ¿cierto? El dióxido de manganeso lo toma acá y se produce nuestra reacción de oxidorreducción, y, ¿cierto?, en un medio ácido, el ion amonio. Estas pilas tienen generalmente un voltaje de 1,5 volt. Bueno, estas baterías son caras, no son recargables, y es fácil que se empiecen a corroer ellas solitas, ¿cierto?, porque no son muy estables. Duran, ¿cierto?, un periodo de tiempo, pero eh, cualquier cosa, cualquier rotura, ¿cierto?, empieza a producir que se empiece, cualquier golpe, ¿cierto?, que se empiecen a oxidar antes de tiempo. También tenemos las baterías alcalinas. Entonces tenemos una pasta, si nuestro electrolito es una base, por eso se denominan baterías alcalinas, porque tenemos una base en el interior de estas pilas. Entonces, ¿dónde está? El ánodo sigue siendo zinc, que se encuentra en el exterior, ¿cierto? Y en el interior tenemos nuestro cátodo, que sería nuestra barra de grafito.
Eso es lo que podemos encontrar en una pila, en una barra de grafito. Entonces tenemos en el ánodo que ocurre la oxidación de zinc en zinc más 2, el cátodo que puede también ser una barra de latón, ¿cierto? O una barra de grafito. El dióxido de manganeso también se reduce en este caso, pero el medio es un medio básico. Tenemos esos dos electrones. Voltaje es 1.54, un poquito más, ¿cierto? Y una cosa importante que tienen las baterías alcalinas es que esa diferencia de potencial dura constantemente por más tiempo que las baterías anteriores. Las baterías anteriores como que empezaba a gastarse la pila, entonces de repente bajaba rápidamente el voltaje. En este caso dura mucho más tiempo las baterías alcalinas, el voltaje 1.54 dura más tiempo y ya cuando se gasta rápidamente, ¿cierto? Pero el periodo de duración es mucho más alto. Duran más que las baterías anteriores. Existen algunas que son recargables y tienen poca corrosión, ¿ya? Menos corrosión que las anteriores. Aquí tenemos las otras baterías, es las que se utilizan en los vehículos, ¿cierto? Que son las baterías de plomo y ácido. Por eso en las baterías de los autos tenemos esos dos terminales, positivos y negativos, que le dan la energía, ¿cierto? Para poder dar el impulso, ¿cierto? Para encender un vehículo. Tenemos placas, ¿cierto? Donde ocurren los procesos. Tenemos nuestro electrolito que permite, ¿cierto?, que haya circulación y traspaso de electrones, que es una solución ácida, que es de ácido sulfúrico, al 30%. Y con los calores, ¿cierto? A veces se empieza a pudrir el agua, se nos concentra mucho el ácido, entonces por eso hay que estarlo rellenando y si no está bien, si tiene un golpe interno, ¿cierto? Nuestra batería empieza a corroer debido al ácido que está presente. Entonces por eso es importante, ¿cierto? De mantenerla bien, o sea, son bien robustas en realidad las baterías de los autos, ¿ah? Porque el vehículo se mueve, recibe golpes, ¿cierto? Y es una batería, ¿cierto? Que resiste todos esos cambios. Lo que sí es que siempre hay que asegurarse que esté bien el electrolito, que no baje el nivel del electrolito de la batería. Entonces, por los calores, ¿cierto? Se pueden evaporar. Son varias celdas. Son 6 celdas, cada una tiene 2 volt, por lo tanto, la batería completa tiene 12 volt. El ánodo es plomo, que reacciona con el sulfato y se libera esos dos electrones. El cátodo es plomo cubierto con dióxido de plomo, que el dióxido de plomo es que se reduce. Y aquí toman los 2 electrones, ¿cierto? Y nos queda sulfato de plomo. Bueno, sabemos que el plomo es un alimento tóxico, ¿cierto? Pero las reacciones que está involucrada en la batería de los autos siempre está en estado sólido. Ya, pero no traten de abrir una batería porque hay productos que son tóxicos. Tenemos ácido, ¿cierto? Que está al 30%. Igual es un ácido que está bastante concentrado y es un ácido oxidante. Y encima tenemos plomo, así que cuidado con eso. Si el voltaje de 12 volt es el que se utiliza en los vehículos, en los autos. Los camiones, ¿cierto? Tienen baterías más o menos de este estilo, pero que tienen más celdas, por lo tanto el potencial es un poco más alto. Tu minuto no recuerdo cuánto es, pero es más alto. Entonces, a veces ocurre que la batería, ¿cierto?, se descarga y la quieren cargar, entonces tiene que ser otro auto. No le pueden pedir a un camión que le ayude a recargar su batería porque la van a echar a perder, porque la diferencia potencial es distinta. La gracia de las baterías de los vehículos, entonces, que son recargables, y esa es la gracia, pues, se van recargando, se van consumiendo, pero el mismo vehículo en su proceso de, de estar produciéndose, esa es la reacción de trasladarse, eso te genera energía para que se vuelva a recargar la batería, ¿cierto? Para poder encender la próxima vez. Pero si la gastan, o sea, les quedan las luces prendidas, están gastando la batería y si la gastan completa, la batería se descarga completamente y no tienen cómo encender el vehículo. Otras baterías, bueno, tenemos otras baterías que son las de níquel cadmio, que son las que a veces la colocan así como níquel CD o níquel cad de níquel cadmio. Sí, que son las primeras, pero una de las primeras que se empezaron a utilizar como baterías recargables.
tenemos un electrolito que es un hidróxido de potasio que está concentrado. Así que cuidado con abrir estas baterías porque tenemos base y eso se pueden quemar. El ánodo es cadmio, entonces se libera en este caso 2 electrones. Y el cátodo es níquel cubierto con dióxido de níquel, entonces el dióxido de níquel es el que se reduce. Toma esos 2 electrones, ¿cierto? Y el dióxido de níquel sólido, ¿cierto? Pasando níquel 4 a níquel 2, se reduce. Tenemos voltajes que son de 1,3 volt, son como 2 o 3 celdas las que están allí. Y la gracia de estas baterías es que son livianas, que son recargables, duran bastante, ¿cierto? Pero siempre hay que cargarlas en el sentido correcto, ¿cierto? Porque si no van a producir un sobrevoltaje y la van a echar a perder. Ya, entonces, serán livianas, pero tienen que recargarlas de manera correcta. También tenemos otras baterías que son de níquel hidruro metálico. También tenemos una solución que es de hidróxido de potasio, una base. El ánodo es una aleación con hidrógeno disuelto. Entonces, una oxidación que está ocurriendo del hidrógeno de 0 más 1. Entonces, tenemos esta reacción, ¿cierto? De oxidación, liberamos el electrón y, ¿cierto? El dióxido de níquel es el que se reduce finalmente, ¿cierto? Pero estamos utilizando un ánodo con una aleación metálica. El voltaje 1,3 volt. Entonces son recargables, estas baterías livianas también, amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Porque tienen mayor densidad de carga. Mientras, ¿cierto? No las deposite porque el cadmio es bastante tóxico, ¿sí? Amigables en el medio ambiente en el sentido de que estas baterías se pueden recargar. Y después, ¿cierto? Si la idea es que no las boten en cualquier lugar, sino que se depositen en lugares donde van a reciclar estas baterías o pilas. Y otra de las baterías, ¿cierto? Que son muy livianas y que está tomando bastante fuerza, ¿cierto? Son las de litio. Entonces también hay necesitamos un electrolito que también es hidróxido de potasio. El ánodo es un grafito impregnado con níquel, va con litio, perdón, litio. Lo que pasa es que el litio es el que se va del ánodo al cátodo, ¿cierto? Y tiene la capacidad de que una vez que se haya utilizado, ¿cierto? Se vuelve a cargar. O sea, ese litio que se llegó a este lugar lo podemos volver a su sitio original. Y la gracia también del litio es que al ser un elemento chiquitito, si fijan en la tabla periódica, no tengo la tabla aquí, está aquí, es bien pequeño. Entonces, podemos tener mucho litio en un espacio muy pequeño, por eso es interesante el litio porque nos permite una densidad de carga muy alta. Y más encima tiene esa capacidad de cargar y de cargarse y descargarse fácilmente. Entonces, muy liviano, tiene gran densidad de energía que puede guardar debido a ese tamaño y por poco espacio. Aquí tenemos, ¿cierto?, la densidad de energía para cada una de las baterías, níquel cadmio, con hidruro metálico, ion litio, ¿cierto? Es el que más tiene los valores de densidad de energía más grandes, porque como el litio es muy pequeño, entonces podemos tener mucha energía guardada. El problema es que tenemos problemas con la tolerancia para el sobrecarga, que es bajo. Entonces, que eso hay que estudiar para que eso se empiece a mejorar. Con las tecnologías es muy probable que se logre hacer eso. Y bueno, el de plomo, bueno, la densidad no es tan grande, pero su carga la sobrecarga es alta. Por eso también se utiliza mucho en los vehículos, porque aparte que siempre se está cargando y descargando generalmente. Y la otra celda, que es que es súper interesante, que se está poniendo mucho ojo en todo lo que es proceso de descontaminación, ¿cierto? Tiene que ver con las celdas de combustible, pero que utiliza, ¿cierto?
este par, ¿cierto? Hidrógeno-oxígeno. Porque, se fijan, lo que se está produciendo es la reacción entre el hidrógeno, que es un buen combustible, con el oxígeno, y el producto es agua, el producto de esa reacción de oxidorreducción. Entonces, lo que sí, esta batería siempre tiene que tener ingreso de hidrógeno e ingreso de oxígeno. Siempre está consumiendo, no lo podemos regenerar en este caso. Si entra hidrógeno, entra oxígeno, se forma agua. Pero es cierto que es un producto que no es contaminante. El ánodo y el cátodo están recubiertos por platino. Siempre tenemos una solución de base, ¿cierto? La reacción del ánodo, entonces, es liberando, ¿cierto? Los hidrógenos por parte del hidrógeno. Y tenemos en el cátodo tenemos el oxígeno que toma los electrones, ¿cierto? Para formar base. Esta es la que resulta súper interesante, ¿cierto? En donde lo que sí tenemos que siempre estar ingresando reactivo, hidrógeno y oxígeno, pero el producto es agua, entonces no estamos contaminando. Y bueno, hablarles un poquitito entonces de los procesos que son espontáneos, ¿cierto? Que son la corrosión. ¿Te acuerdas que habíamos visto esta imagen al inicio, ¿cierto? Que tenemos una reja, tenemos hierro, se empieza a oxidar. Entonces, ¿dónde está el paróxido de reducción ahí? Porque lo que queda claro es que el hierro se está oxidando. Se forman de hierro al óxido de hierro. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Generalmente el proceso de oxidación eh, aumenta si es que en medio hay agua, ¿cierto? Y tenemos oxígeno en el aire. Entonces, mientras más húmedo esté el ambiente, y como tengo oxígeno en el aire, ¿cierto? Va a ocurrir el proceso de óxido-reducción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos todo lo que está aquí en gris, corresponde, ¿cierto? A nuestro hierro. Tenemos, ¿cierto? Gotitas de agua, ¿cierto? También eso ayuda, ¿cierto? Aire húmedo. Quedan estas gotitas en la superficie. ¿Y qué pasa? Este hierro pasa a hierro 2. Queda en estas minúsculas gotitas, ¿cierto? De agua. Y ese electrón se lo puede entregar al oxígeno. Y pueden ocurrir dos cosas. Que el oxígeno tome electrones y se produzca agua, ¿cierto? Se reduzca, o se reduzca, ¿cierto? Al ion hidroxilo, cualquiera de las dos, ¿cierto? Pero es el oxígeno el que está actuando en la reacción para que el hierro se oxide. Entonces, siempre tenemos nuestro par. Cuando uno ve que se está oxidando la reja, ¿cierto? Si se oxida, ¿por qué? Por culpa del oxígeno. Si encima tengo un ambiente que es húmedo, ese proceso de corrosión ocurre más rápido. Por eso las rejas se pintan anticorrosivos, ¿cierto? Una pintura anticorrosiva para evitar, ¿cierto? El contacto del hierro con el aire. Y después se coloca una pintura, ¿no? Nosotros podemos prevenir esa corrosión, ¿cierto? Del hierro si es que acoplamos este metal con otro. Bueno, hay que hacer una buena elección del metal, porque no todos los metales, al acoplarlo, va a evitar la corrosión del hierro. Por ejemplo, tenemos el hierro, lo cubrimos con una película de cobre, esta es como la intención, hierro, una película de cobre, y tenemos un film de agua. Recuerden que el agua es el que ayuda a que se produzca el proceso de oxidorreducción. O podemos tener el hierro que está cubierto por zinc, ¿cierto? Y nuestra película de agua que va a ayudar a que se oxide. En el caso del hierro cubierto con cobre, bueno, lo que pasa es que si esa lámina entre el cobre y el cobre se puede romper aquí todo y dejar expuesto el hierro. En realidad lo que se produce aquí es que el hierro se oxide, aunque esté presente el cobre, porque es mucho más fácil oxidar el hierro que el cobre. Entonces el hierro se ve favorecido en su proceso de oxidación y el cobre actúa solamente como acumulador de electrones y se los pasa al oxígeno y el oxígeno es el que se reduce, en este caso a iones hidroxilo. Pero si el hierro lo tenemos cubierto con zinc, independiente si es que el zinc se llega a romper como película protectora, ¿cierto? El zinc frente al hierro, el zinc se oxida más fácilmente que el hierro.
Entonces, en realidad, se protege el hierro porque el zinc se oxida frente, ¿cierto?, a un proceso de oxidación. Y el hierro estaría como acumulador de electrones y se lo entrega al oxígeno para formar los iones hidroxilo. Bueno, este es el hierro galvanizado. Eso se refiere con el hierro galvanizado. Entonces tenemos el hierro protegido con zinc. Para que si se produce, ¿cierto?, una oxidación, sea el zinc que se oxide y no el hierro. ¿Cómo sabemos eso? Y colocamos las reacciones en el sentido de la oxidación, ¿cierto? Colocamos, ¿cierto?, los valores de potencial, los alineamos y aquí va aumentando, ¿cierto?, el carácter de oxidación. Aquí tenemos el hierro, ahí tenemos el valor del cobre y ahí tenemos el valor del zinc. ¿Se fijan que el hierro se encuentra aquí, ¿cierto? Si lo recubrimos con zinc, el zinc frente al hierro se oxida más fácilmente. Entre el hierro y el cobre, el hierro se oxida más fácilmente. Y en realidad lo que hace que el cobre favorece que el hierro se oxide. Oxídate tú y yo no me oxido, ¿cierto? Entonces ahí hay dependiendo de, podemos hacer mezclas de metales y uno va a actuar, ¿cierto? El que se oxide primero, que el que esté más favorecido en el potencial de oxidación. Acuérdense que estamos analizando en el sentido de la oxidación estas reacciones. Es como, si tenemos cañerías o con hierro, ¿cierto? Para evitar que estas cañerías se nos oxiden, vamos a colocar un electrodo, ¿cierto?, de sacrificio, que es la que se une, ¿cierto?, a todo este sistema de cañerías de hierro. Se coloca el electrodo de sacrificio, cosa que si se ocurre un proceso de oxido-reducción, sea esta barra la que se oxide y no nuestra cañería. ¿Ya? Entonces el hierro actuaría como acumulador de electrones para entregar el electrón para que el oxígeno que esté en el medio, ¿cierto?, se reduzca. Pero el que se oxide sea el otro metal y no el hierro. Entonces siempre tenemos por eso podemos ver, por ejemplo, en los botes, ¿cierto?, los barcos, se tienen está aquí. Ay, yo pensé que estaba marcado. Esto se le colocan, ¿cierto?, algunas barritas metálicas que son los eh, electrodos de sacrificio, cosa que esto se oxide, pero no el metal que nos interesa que se mantenga sin oxidar. Entonces hay que revisar de que el electrodo siempre esté unido, ¿cierto?, a nuestro metal y que, claro, si se gasta, colocar más. Ya. Cosa de evitar, o sea, que se oxide es el electrodo y no nuestro metal que queremos proteger. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto todos los procesos, la mayoría, ¿cierto? Casi todos los procesos que tienen que ver con procesos de oxidorreducción de procesos espontáneos. Nos quedaría, sí, hablar de los procesos en los cuales no son espontáneos, en donde el potencial de celda es negativo. Y si es negativo, en realidad lo que tenemos que aplicar nosotros es energía, ¿cierto? Para que puede ocurrir esa reacción de oxidorreducción, pero en este caso implica que nosotros coloquemos energía. No es un proceso espontáneo, sino que es un proceso que tenemos que colocar energía. Y esos son los procesos que se denominan electrólisis. Y eso ya lo estaríamos revisando ya la próxima semana, que nos quedaría electrólisis, y seguiríamos con el otro tema que sería química nuclear. O sea, hasta aquí lo dejaríamos por hoy día.